Buenas tardes, vayamos a la descripción de arterias de la cavidad pélvica. Vamos a describir, vayan colocando nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo. Escobar, ¿hasta qué hora tienen la parte teórica o la parte de su examen práctico? 3:30 me dijo, ¿no? Sí, a las 3:40 comienza. 3:40, Sí. ya. Vamos a tener la parte práctica a la hora que acaben, que coincido va a ser las 5:10, 5:20 más o menos. Entonces vamos a tener la parte práctica de este segmento a esa hora, 5:20 aproximadamente. Bueno, 5:20 para no dar otro horario más. Bien, vamos con estas arterias y vamos a citar primero dos conceptos. Uno, la ramificación de la aorta abdominal, acá marcada con color negro, esta que es la AAA, justo a la altura del cartílago entre L4 y L5, que corresponde a este, entre L4 y L5, va a dar origen a la ilíaca común, tanto del lado derecho y la ilíaca común del lado izquierdo. La del lado derecho va a dividirse en ilíaca externa, y está la ilíaca externa, y la ilíaca externa hasta el ligamento inguinal se va a llamar ilíaca externa. Pasa el ligamento inguinal y la arteria ilíaca externa va a ir a formar lo que se conoce como la arteria femoral. Aquí tengo la arteria femoral. Entonces, repito el concepto, la ilíaca externa va hasta el ligamento inguinal, aquí puedo ver al ligamento inguinal, atraviesa el borde inferior del ligamento inguinal y se transforma en la arteria femoral. Cambia de nombre y se vuelve la arteria femoral. Muy bien, deja otra ramita para irrigar la porción de pelvis. Se la llama la arteria ilíaca interna. Esta es la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna, entonces, va a ser la responsable de irrigar a cada una de las vísceras de las cuales vamos a hablar en breve. Vísceras masculinas y femeninas. Por si acaso, recordarles que el siguiente día, miércoles 23, es su examen práctico. Y lo que vamos a necesitar es que ustedes digan en 5 preguntas, vamos a empezar a las 2, vamos a terminar 5:10, una ronda de puros exámenes, todos conectados, de que digan la respuesta de la estructura y digan una descripción de dicha estructura, ¿no? Ya saben, si les muestro músculo, la descripción tiene que ser origen, inserción, inervación o su función. Cualquiera de esos 4 como descripción anatómica. Si les señalo músculo, bueno. Entonces vamos describiendo las características de esto que representa la parte de la arteria ilíaca interna, que va a tener una ramificación, doble ramificación. Unas ramas que salen hacia la parte anterior, se la van a conocer como ramas anteriores, y otras 3 ramas que son su división posterior de la ilíaca. ¿Cuáles son las ramas anteriores? Vamos a mencionar a esta primera ramita como la arteria umbilical. Entonces ahí está esta que va a constituir como mi arteria umbilical. ¿Qué pasa con la arteria umbilical, rama de la ilíaca interna? En la descripción, Keimur nos dice que la umbilical lo que va a hacer es obliterarse. Quiere decir que después de tener un recorrido pélvico en la parte de la vida adulta, en la vida embrionaria, en la vida fetal, la umbilical va a ir con el cordón umbilical y constituye mi arteria umbilical propiamente, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace la arteria umbilical? Justamente de la ilíaca interna, y la umbilical se dirige hacia la región de oblicuo. Antes del nacimiento es la principal prolongación de la ilíaca interna, antes del nacimiento. En la vida uterina transporta sangre pobre en oxígeno la arteria umbilical.
Y, ojo, que la sangre con oxígeno va a ir a través de las venas umbilicales. Entonces, en la vida intrauterina, las arterias umbilicales tienen poco oxígeno. Las venas umbilicales son las que están transportando oxígeno. Muy bien, ¿qué va a hacer esta arteria umbilical? Miren lo que va a hacer. En su trayecto, más o menos a la altura antes de llegar hacia el segmento umbilical, en la vida después del nacimiento, dos terceras partes de la arteria se obliteran. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a la luz del vaso, esto es la luz de un vaso, eso se llama la luz de un vaso, por donde va a circular la sangre, ¿no? Esa es la luz del vaso. Entonces, de la arteria umbilical, dos terceras partes distales se obliteran. Quiere decir que se van a cerrar, no van a transportarse. Entonces, dichas porciones obliteradas de la arteria forman un cordón fibroso. Ese cordón forma los ligamentos umbilicales mediales. ¿Y dónde he visto los ligamentos umbilicales? En mi pliegue medio. ¿Recuerdan mi ligamento umbilical medial? Está en mi pliegue medio, debajo de la porción de la capa del peritoneo parietal que está cubriendo a la fascia transversal. Entonces, eso es la característica de la arteria umbilical, ¿no? ¿Qué más? Si he dicho que 2/3 de la arteria están cerrados, quiere decir que están obliterados. 1/3 es permeable. Entonces, esta partecita que está en la cavidad pélvica justamente es la porción permeable. ¿Cómo es permeable? Va a surgir arterias. ¿Qué arterias? Las arterias vesicales superiores. Entonces, cuando hablamos de la irrigación en varones y mujeres, nosotros vamos a describir que acá van a salir estas ramitas. Se llaman vesicales superiores. Vesicales superiores, que van a irrigar vejiga y están naciendo de la parte permeable de la arteria umbilical. ¿Hasta acá está clara la arteria umbilical? ¿Alguien no ha entendido algo de la umbilical? Bien, vayamos con otra ramita. Ahí está, Cristina Guadalupe, dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No he notado bien las ramitas, las ramitas vesicales superiores, ¿de dónde salen, doctor? Ya. Por favor. Nosotros vamos acá en esta imagen, yo se las he dibujado a las vesicales. Miren, ¿por qué? Porque en esta imagen, justo si señalamos a la arteria umbilical, esto que voy a cambiar de color negro, justo cuando trazamos el trayecto de la arteria umbilical, las arterias umbilicales, esta la primera ramita, como les decía, esta la primera ramita es la umbilical. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy pintando de negro? Cristina. No, ¿Ve lo de negro? ahora sí, doctor. Ya. Esa arteria es la umbilical. Ah, ya. De esa arteria yo estoy dibujando. Estas son vesicales superiores. Estas que les estoy poniendo a la flecha hacia abajo. En esta imagen yo he dibujado la vesical superior. Acá, si yo voy a esta imagen, voy y señalo las características de la arteria umbilical. Entonces, aquí nosotros mencionamos a la umbilical en esta imagen. Y la umbilical va a tener ramitas vesicales superiores para vejiga. Acá, de esta manera, si la vemos a Leli acá, mire cómo entonces la umbilical, esta primera ramita, que es la umbilical, me va a dejar ramas vesicales superiores. ¿Ya? Entonces, en esa ramita, esta es la vesical superior. En la otra imagen, la otra que le he marcado es la vesical. Y en la que en un principio he marcado, yo he trazado la silueta de las arterias vesicales superiores.
¿Bien? Nacen de la umbilical. Bueno, como concepto. Una segunda ramita, la ramita número 2 de la ilíaca interna, es esta otra arteria, miren. Con azul le pondremos esta otra arteria. Se llama la arteria obturatriz, la que estoy rayando de azul. La arteria obturatriz, concepto, va a dirigirse a un foramen obturador. ¿Recuerdan el conducto obturador que hemos descrito con el hueso? Hemos descrito una incisura para la formación de este conducto obturador. Entonces, la arteria obturatriz lo que hace es discurrir anteroinferiormente, lo hace por encima de una fascia. No se olviden que por encima del foramen obturador y del músculo está la fascia obturatriz. Entonces, la arteria lo que hace es dirigirse anteroinferiormente por encima de la fascia obturatriz hasta dirigirse al foramen obturador y atravesar dicho foramen. Entonces, acá nosotros lo que vamos a tener es que el trayecto de la obturatriz es atravesar el foramen obturador y dirigirse a la cara externa o lateral de la porción pélvica. La obturatriz va a dejar unas ramas. ¿Cuáles son las ramitas que deja la obturatriz? Voy a ver esta, que está hacia adelante, y otra que está a la porción superior. Se llama la rama púbica. Justo antes de que la obturatriz ingrese y perfore el foramen obturador y perfore la fascia obturatriz, perfore al músculo obturador, entonces lo que va a hacer es dejar ramas, que se llaman las ramas púbicas, y va a aportar con una rama esta rama púbica, que se va a anastomosar con la rama púbica también de la epigástrica inferior. Entonces aquí nosotros tenemos esta rama púbica, la superior, rama púbica superior, que se está anastomosando con esta que es rama de la epigástrica. Esta es la epigástrica. ¿Recuerdan la epigástrica superficial? Bien, entonces aquí está la epigástrica superficial y la epigástrica inferior. Entonces, en esto que se origina para la irrigación de la pared anterolateral del abdomen, la epigástrica en este caso la inferior, aquí esta otra que está entre puntos suspensivos es la epigástrica superficial. Esta que está entre puntos suspensivos es la superficial. A ver, volvemos a aumentar de tamaño. Esta que está entre puntos suspensivos es la epigástrica superficial. Esa es la epigástrica superficial. Y esta es la epigástrica inferior. Epigástrica inferior. La epigástrica inferior va a dar una rama. Se llama la rama pudenda de la epigástrica inferior o rama púbica de la epigástrica inferior. Esa rama púbica se está anastomosando con la rama púbica superior, rama de la arteria obturatriz. Y están dirigiendo a irrigar la rama superior del pubis. Entonces ahí está la epigástrica inferior con la rama superior de la arteria obturatriz, la rama púbica de la arteria obturatriz, ¿no? ¿Qué más en relación a esta anastomosis? Ahí está el punto de anastomosis. Vamos a tener puntos de anastomosis con una ramita, la rama púbica inferior. La rama púbica inferior que va a venir a anastomosarse con ramitas de esta ramita que es considerada como la pudende interna. Esta es la arteria pudende interna. Bien, esta es la arteria pudende interna. Muy bien, hasta ahí ya vemos tres ramitas, ramas de la ilíaca interna. Hemos descrito la primera ramita que es la umbilical, 1. 2, hemos descrito la obturatriz con dos ramas, una superior, una inferior, y una continuación propiamente con la obturatriz que va a salir de la cavidad pélvica. Dime, Fabricio. ¿Dónde está Fabricio? No hay Fabricio. O sea, voy a asumir que ha sido un error. Entonces.
Entonces aquí de azul estoy Doctor, ¿me marcando escucha? otra vez. Sí, sí, ahora sí. Disculpe, buenos días. Buen día. Doc, una pregunta. ¿Y los 2/3 de la arteria umbilical que quedan fibrosados cumplen alguna función? ¿O qué es lo que pasa con esa No, no, no. fibrosa? A partir de la vida adulta solamente es un ligamento. En la vida adulta es un ligamento. Lo mismo que las características de otras estructuras vasculares de la primera infancia o del periodo embrionario, perdón, y que en el periodo embrionario eran sistemas vasculares, pero en la vida adulta son ligamentos, que no cumplen una función como tal. Son remanentes de lo que antes sí cumplía una función. Entonces, mucho en el cuerpo es llamado de esa manera, son remanentes de lo que antes sí cumplía una función. Entonces tenemos al ligamento redondo, por ejemplo, que era parte de la estructura vascular, de la misma manera que se dirigía al cordón umbilical. El ligamento redondo hepático, por ejemplo. Pero después de la vida adulta queda como una estructura remanente, como un ligamento, pero que está como algo, un vestigio de algo que en la vida embrionaria era funcional. Lo mismo con la parte umbilical. En la vida embrionaria sí era funcional, pero en la parte de la vida adulta no cumple una función. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda más? Bien. Ahí están ya 3 ramitas anteriores. La umbilical, la característica de la obturatriz, y ahora la parte inferior, y hemos marcado otra vez a la pudenda. ¿Y por qué volvemos a hablar de la pudenda? La pudenda la vamos a volver a hablar 2, 3, 4, 5 veces. Una ramita importante que tiene. Bien, sigue descendiendo y me voy a topar con una arteria que solo está presente en el género femenino. Esta ramita, azul. Esta es la arteria uterina. Ya les daba un concepto la anterior clase. Si no existe embarazo, la rama más gruesa de la rama de la ilíaca interna es considerada como la arteria glútea superior. Entonces, nosotros acá tenemos esta curvatura de verde, se los voy a pintar, de verde. Y esto donde está de verde es mi glútea superior. Si no tengo ninguna otra característica de embarazo, entonces la glútea constituye la rama más gruesa proveniente de la ilíaca. Cuando sucede el embarazo, esta que es la arteria uterina, el mismo concepto lo dice Kay Moore y también lo van a ver en la parte de fisiología de Guyton, lo que hace es triplicar su luz, triplicar su diámetro. La arteria uterina, que va hacia la pelvis de manera anterior e inferior también, va a alcanzar un segmento que acá lo conocemos como el útero. Y a nivel del útero, lo que hace la arteria uterina, si el útero necesita mayor irrigación en el embarazo, lo que va a pasar es que justamente aumente su luz, su diámetro, si nosotros le llamamos a esto su diámetro. Esto es en el periodo normal. En el embarazo lo que hace es triplicar su diámetro. Esto es normal y esto es en el embarazo. Bajo este concepto digo, y entiendo, ¿por qué una mujer, o antes de que existan los servicios gratuitos, el SUMI, por ejemplo, que sí ha ayudado en alguna medida, ha disminuido la mortalidad materno-infantil porque este servicio es gratuito, ¿no? Entonces, ¿de qué morían las mujeres en el parto? De una hemorragia uterina, de una hemorragia en el útero. Eso llevaba a la mortalidad materna. Y al entender este concepto anatómico, que la ilíaca rama de la ilíaca interna rama de la ilíaca común, originaba esta que es la uterina. Entonces, la uterina aumenta su diámetro en el embarazo y constituye un factor de riesgo para que cualquier lesión en el trabajo de parto pueda llevar al sangrado y al sangrado a la muerte del paciente.
de la paciente en este caso. La uterina no se queda así, ya la vamos a ver, ya vamos a describir vísceras femeninas. Va a tener dos ramas, una que se llama la rama ascendente, la uterina ascendente, y otra que se va a llamar la rama vaginal. La arteria uterina va a tener dos ramas, una que se llama el segmento ascendente y la otra que es la arteria vaginal, rama de la uterina. Entonces, eso para describir las características de la misma uterina. Lo que hay que tener en cuenta es que si la uterina me da una ramita vaginal, la ramita vaginal, lo que muchas veces sucede, además de dar lo que muchas veces sucede con la uterina es que de la uterina sale algunas veces junto con la uterina la vesical inferior. Entonces, además de dar origen a la rama ascendente, a la vaginal, la uterina en la mujer puede dar, es una variación anatómica, puede dar origen a las vesicales inferiores. ¿Bien? Entonces, eso para describir como rama de la uterina. En las mujeres puede estar separada de la ilíaca interna o puede ser rama de la arteria uterina, la vesical inferior. Entonces, eso para la mujer, porque en el varón la vesical inferior es independiente, solo nace de la ilíaca interna. Pero en la mujer hay dos opciones, o la vesical inferior nace de la uterina o nace de manera individual, si quieren, un ramito individual, rama de la ilíaca interna. Muy bien, vamos a seguir descendiendo en esta ramificación y vamos a ver esta ramita de color azul, se las voy a ir pintando. Bien. También tiene un trayecto inferior, pero es conocida como la arteria vaginal. Bien. Entonces, la uterina da una rama vaginal, pero nosotros tenemos una arteria vaginal en el sexo femenino para reconocer que es propia. Entonces, tenemos la vaginal o una de dos. O solo viene de la uterina, o tenemos una vaginal que es exclusivamente de la ilíaca interna. Entonces, vamos a aclarar este concepto de la vaginal. Nosotros tenemos una vaginal exclusiva, rama de la ilíaca interna, o tenemos, y la mujer no tiene esta vaginal, y depende exclusivamente de la rama vaginal, rama de la arteria uterina, rama de la ilíaca interna. ¿Me dejo entender? Entonces, lo mismo que hablábamos de las vesicales inferiores. Las vesicales inferiores o nacen de la uterina o nacen de manera directa de la ilíaca interna. Lo mismo ahora con esta otra rama dibujada. O tenemos una vaginal separada, una arteria vaginal, rama de la arteria ilíaca interna, o tenemos una arteria vaginal, rama de la arteria uterina. Ahí las características. O en algunos casos particulares, tanto la uterina como otra rama vaginal van a venir a llegar al canal vaginal. Tres opciones. Que las vaginales nazcan de la uterina, que nazcan de la ilíaca interna, y a veces que estén las dos arterias vaginales. Una que está naciendo de la uterina y otra que está naciendo de la ilíaca interna. Las tres variantes anatómicas más frecuentes para esta ramificación arterial. Muy bien, hay una ramita, ya la hemos conocido a esta pudenda. Esta es la pudenda interna, la de color azul. Esta está representando la pudenda interna. Y vamos a tener una ramita que se dirige a la parte posterior, rama de la ilíaca interna. Se la llama la arteria, rojo lo voy a poner, la arteria rectal inferior. Esta es la rectal inferior. Miren, esta es la rectal inferior. La rectal inferior, ya saben, va a la porción de recto. Ahí está la rectal inferior. Pero vamos a tener una rectal media. Aquí con punto vamos a aumentar la imagen para ver la rectal media. Esta representa la rectal media. ¿Y de quién es rama de la rectal media? La rectal media es rama de la pudenda interna.
¿Y de quién es rama la pudenda interna? De la ilíaca interna. ¿Y de quién es rama la ilíaca interna? Es de la ilíaca común. ¿Y de quién son las ramas las ilíacas comunes? De la aorta abdominal. Entonces ahí está la rectal media, exclusivamente rama de la pudenda interna. La rectal inferior es otra historia para la rectal inferior. ¿Bien? Muy bien, ahí están las dos rectales, media y la inferior. Vamos a analizar esta otra ramita que ya corresponden a los segmentos posteriores. Hasta acá todo lo que corresponde a la parte de la división anterior de la ilíaca interna. Hasta acá corresponde exclusivamente a la división anterior de la ilíaca interna. ¿Bien? ¿Qué más en relación a las características de la ilíaca interna? Vamos a tener otra ramita más de la división anterior que no la estoy mostrando, la estoy obviando. Es esta, se llama la glútea inferior. Esta ramita que se va a quedar con la parte de la flecha va a ser conocida como la glútea inferior. Ahí está, rojo. Esta es la arteria glútea inferior. Glútea inferior. Glútea inferior, la parte de la... enumeramos la umbilical, enumeramos la glútea inferior, la umbilical, la obturatriz, la ramita uterina, mencionamos a veces presente la arteria vaginal, mencionamos la pudenda interna, mencionamos la rectal media y esto justamente que representa mi glútea inferior. Esas son todas las ramitas de la división anterior, todas las ramitas de la porción anterior. Hemos descrito de dónde vienen las vesicales superiores, ramas de la porción no obliterada de la obturatriz. Hemos descrito de dónde viene la vesical inferior en el sexo femenino. La vesical inferior es rama de la uterina o puede nacer de manera directa de la ilíaca interna. Muy bien. Para el varón, algo interesante que hace la vesical inferior, si nosotros tomamos que ha nacido una rama individual en el varón para la vesical inferior, la vesical inferior es la que origina las arterias prostáticas. La vesical inferior es la que está originando a las ramas prostáticas. Eso para el concepto teórico. Muy bien, hasta ahí hemos descrito cada una de las ramas de la división anterior. Vayamos con las ramas de la división posterior. ¿Cuáles ramitas me interesan? Primero, miren esta de negro. Esta es la rama iliolumbar. Ahí está, una ramita se llama iliolumbar. Y la característica de la iliolumbar es que va a ascender en la articulación, anteriormente a la articulación sacroiliaca, y va a dejar irrigación tanto para el músculo psoas, el iliopsoas, ¿no? Entonces esa es la iliolumbar, va anteriormente a la articulación sacroiliaca y irriga la porción del psoas. ¿Qué más en relación a la iliolumbar? Va a dar dos ramitas, obviamente. Se va a dividir en una rama ilíaca. Nosotros podemos ver esa división, miren. Ahí está la rama ilíaca, va a ir por el labio interno de la cresta ilíaca. Y otra ramita lumbar que se anastomosa con las ramas lumbares de la aorta abdominal. Entonces ahí la denominación de iliolumbar, una ramita ilíaca. Ahí está, si ustedes siguen esta flechita, esta es la rama ilíaca de la iliolumbar. Ilíaca, y esta es la división lumbar de la iliolumbar. Otra ramita, ya la hemos descrito hace un momento, acabamos de describirla, la más gruesa que generalmente está es la glútea superior. Otra ramita que da la misma ilíaca interna, pero en su división posterior, son estas ramas. Se llaman sacras laterales. Estas sacras laterales lo que van a hacer es emitir ramas espinales que van a dirigirse al conducto sacro y van a ingresar y se van a anastomosar con ramas de la sacra media. Esta ya la conozco, se llama sacra media. Muy bien, esa es la sacra media. Esta de línea negra.
Esas son las tres ramas posteriores de la ilíaca interna, la iliolumbar, sacrolateral y la glútea superior. En este segmento hay que reconocer que otras arterias van a venir a este segmento. ¿Cuáles son algunas de esas arterias? Por ejemplo, esta es la testicular u ovárica. Acá va a dirigirse una ramita que corresponde a mi arteria testicular u ovárica. Y la testicular u ovárica, acá tengo esta, es rama de la aorta abdominal. La misma testicular u ovárica lo que va a generar es una característica. Si esta ramita viene en este sentido, es ovárica. ¿Por qué? Porque el ovario está dentro de la pelvis. Y si esta ramita es testicular, en el caso del varón, se va a ir por el conducto inguinal y va a ir hacia afuera, va a ir a llegar testículo. Entonces, en el varón tiene otro trayecto. En la mujer hay que mencionar a la ovárica. ¿Por qué a la ovárica? Porque va a la pelvis y deja ramas en la característica de llegación a la porción pélvica, ¿no? Entonces hay que mencionar y hay que citar a la ovárica como lo hace Keyman. En cuanto al sistema venoso, nosotros vamos a diferir del sistema arterial. Ustedes recuerdan cara, ¿no? En cara han debido conocer al seno cavernoso y han conocido a las venas oftálmicas superior e inferior. Han conocido al plexo venoso pterigoideo, ¿no? ¿Recuerdan al plexo venoso pterigoideo del seno cavernoso? Vamos a hacer una analogía. ¿Por qué en relación a cara? Porque en cara, cuando ya describía Keyman cara, lo que tenemos es mayor cantidad de venas en relación a arterias. Por eso las venas, como superan el número de arterias, no forman un sistema de ramas como el sistema arterial. Lo que quiere decir, no hay una sola vena vesical, no hay una sola vena prostática de la arteria prostática. Este conjunto de venas se van a formar o van a dar origen a los plexos venosos pélvicos. Diferentes plexos venosos. Vamos a tener un plexo venoso acá en esta parte posterior, se lo va a conocer como plexo venoso rectal, al de círculo negro. Esto va a constituir en círculo negro el plexo venoso rectal, negro. Vamos a tener otro plexo que se llama el plexo vesical. Vamos a marcarlo en esta pieza con color rojo. Esto va a constituir el plexo vesical, rojo. En la mujer vamos a tener el plexo vaginal, verde. Plexo vaginal. Vamos a tener otro plexo, se lo llama el plexo uterino, de color amarillo. Ahí está el plexo más arriba. Amarillo, esto es. Esto amarillo es el plexo uterino. Lo he borrado la parte de verde, que era el vaginal. Entonces, el amarillo lo que hace es ser una continuación de este plexo vaginal. Por eso muchas veces se van a topar con el término venoso, plexo uterovaginal. Entonces, a lo largo de describir vísceras, vamos a tener una unión de los dos. Muy bien, vamos a tener, eso sí, de la misma manera, venas obturatriz, vena obturatriz, acá de color azul. Estas van a ser las venas obturatrices. Estas las venas obturatrices. Vamos a tener la vena glútea superior. Acá va a estar la vena glútea superior. Ahí está la vena glútea superior. Estas sí, en esta última parte, no las vamos a ver como plexos hasta reconocer la cara glútea, ¿no? Entonces, por el momento, se describe solamente como vena glútea superior. Vamos a tener las venas sacras laterales. Entonces, acá nosotros vamos a tener estas, que son las venas sacras laterales. Lo que hace un momento les decía, vamos a tener un plexo vesical, pero en el varón vamos a tener añadido uno más, de círculo azul. Se llama plexo prostático. Ahí está el plexo venoso prostático. Muy bien, hemos descrito un sistema de venas, pero en conjunto, a diferencia del sistema arterial, ¿no?
Y ahí la diferencia. Y vamos a toparnos con nódulos linfáticos. Miren, los de la cava yo ya los conozco, porque he visto abdomen. Ahí están los nódulos linfáticos del lado derecho o de la vena cava. Voy a tener nódulos linfáticos de rojo del lado derecho, del lado izquierdo o de la arteria aorta. Los derechos son de la vena cava, azul, derecho de la vena cava, e izquierdos son de la arteria aorta, la AAA. Voy a tener estos de azul, que son mis nódulos ilíacos comunes. Voy a tener los de rosado, los ilíacos internos, y los de amarillo, los ilíacos externos. Y acá voy a tener dos cadenas inguinales. Voy a tener los de verde, acá están los de verde, los inguinales profundos, y voy a tener los inguinales superficiales, azul. Entonces ahí están los inguinales profundos, inguinales superficiales. Acá están de lila los nódulos linfáticos sacros, en esto que va a corresponder al drenaje linfático de la cavidad pélvica. Entonces, si nosotros vemos el drenaje linfático, vamos a ver algo interesante. De la extremidad inferior, no se olviden que van a venir a drenar hacia estos nódulos inguinales, superficiales y luego a los profundos. Estos superficiales pueden palpar en sus pacientes. ¿En quién? Aquellos que han tenido una infección de la parte urogenital, quiere decir que han tenido infecciones de transmisión sexual, clamidia, gonorrea, chancro. Pero no siempre, porque cuidado que le digan, y van a venir a veces, van a tener este tipo de consultas donde el esposo viene con la esposa al médico y ustedes no pueden decir que es pues una enfermedad de transmisión sexual.